Esperemos a que vuelva toda la gente. Ya. Por sí. Entonces A tiene que estar entre mayor a 0, igual a 0, mayor a 0 y menor que 7. Ya, entonces continuamos. Entonces, como la restricción de nuestra raíz, si es que el índice era par, nos dice que nuestra cantidad subradical es mayor o igual a 0, ¿cierto? Aquí lo que necesitamos es que la cantidad subradical sea mayor o igual a 0, ¿sí? Esta cantidad subradical y al mismo tiempo esta cantidad subradical debe ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Nosotros vimos por nuestras propiedades de los axiomas, o que las propiedades que se desprendían de los axiomas, nosotros podemos sumar y seguir obteniendo la misma desigualdad, ¿cierto? Si yo tengo un número aquí, este número es mayor que este, si yo sumo algo a ambos lados, se va a mantener la desigualdad. Yo voy a sumar 7 aquí, y aquí yo voy a sumar A. Aquí obtenemos que A es mayor o igual a 7, y aquí obtenemos que 7 es mayor o igual a A. ¿Qué significa que A sea mayor o igual a 7? Que van a ser igual a 7. No, Que, pero pueden igual a 7, no me que entiendes. puede tomar valores del 7 hacia adelante. Exactamente, esto es la definición de un intervalo, ¿cierto? ¿Qué Pero, intervalo? El intervalo 7, infinito. ¿Sí? Es pero, importante que el veamos 7, esto como intervalos. Y este pero, intervalo va a ser los números A que son menores o iguales a 7. Por lo tanto, va a ser desde el menos infinito hasta el 7. ¿Sí? pero si arriba sale que no puede ser igual a 7, ¿por qué se está tomando 7? Ya, tranquilo. Estamos definiendo las restricciones para esta raíz, para el denominador, y luego tenemos que juntar todas. Y ahora vamos a juntar todas. ¿Ok? Entonces ahora juntamos todas. Estas dos condiciones tienen que pasar al mismo tiempo para que la expresión esté bien definida. No, ¿No? ¿Sí? Sí, la sí, sí, no. respuesta es sí. Si Sí. es que no pasan al mismo tiempo, puede que una de las dos raíces esté mal definida. Y eso haría que la expresión completa estuviera mal definida. Sí, sí. Entonces necesitamos que el número A sea, vamos a hacer el gráfico, vamos a poner el 7, tiene que ser mayor o igual a 7, ¿cierto? Aquí estamos incluyendo el 7, pero llegamos que al mismo tiempo tiene que ser menor o igual a 7, ¿cierto? ¿Esto qué nos dice? Que habíamos llegado a la conclusión si es que un número es mayor o igual a 7 y menor o igual a 7, Que va a ser Que 7. igual a 7. que debe ser 7. Pero Sí. nuestro denominador nos dice que A no puede ser 7. Por lo tanto, A no puede ser 7. ¿Qué significa esto? Nos significa que no existe ningún número real tal que esta expresión esté bien definida. No podemos encontrar ningún A tal que esta raíz esté bien definida y al mismo tiempo esta raíz esté bien definida y al mismo tiempo el denominador esté bien definido. No existe ningún número real. Pero así es como se restringe una raíz. ¿Sí? Se ¿Eso no restringe tiene una raíz soluciones? y restringimos otra raíz. Y lo que acabamos de hacer es resolver una pequeña inecuación. Esto es lo que es una inecuación. Entonces ahora vamos a formalizar exactamente qué es una inecuación. ¿Profe? ¿Sí? Me aburro. Pues ya. Ya, pero por ejemplo, en el primer lado, usted, Ahí en sí. la primera raíz,
Ya, sí. Ahí sumó 7 y al otro lado sumó A. Claro. Eso siempre hay que hacer cuando los valores estén negativos. Por ejemplo, sumarlo. Claro, lo que nosotros necesitábamos era despejar el A. Entonces, si yo sumo A aquí a la izquierda, se me van a simplificar, ¿cierto? Por el inverso aditivo. Y nos va a quedar aquí Ah, solamente el A. Por eso es que sumamos a ambos ya. lados para que aquí se eliminen y lo obtengamos al otro lado. Que es Ya, lo mismo profe. que cuando uno dice como yo paso el A sumando hacia el otro lado, es lo mismo que decir sumo a ambos lados. Aquí lo mismo, paso el 7 sumando hacia el otro lado, pero lo que en realidad estoy haciendo es sumar 7 a ambos lados. Ya, profe, gracias. Entonces ahora vamos a definir exactamente qué es una inecuación. Entonces, una inecuación, yo considero dos expresiones algebraicas, P de X y Q de X, y quiero encontrar todos los valores X que hacen que se cumpla esto, que se cumpla esta inecuación. Para esto, mi conjunto debemos restringir P y debemos restringir Q. Entonces vamos a tener un conjunto restricción, ¿cierto? Que va a ser igual que antes, tenemos que restringir nuestra expresión algebraica de manera que esté bien definida. Esto es este R conjunto restricción. Y luego nuestro conjunto solución, ¿qué va a ser? Va a ser todos los X en nuestro conjunto restricción, tal que P de X sea menor que Q de X. Este es nuestro conjunto solución de una inecuación. ¿De cuál inecuación? De esta inecuación. ¿Sí? Entonces, ahora podemos comenzar a resolver inecuaciones sabiendo exactamente cuál es el conjunto solución y cuál es el conjunto restricción de la inecuación. Entonces aquí tenemos un pequeño teorema, pero que en realidad es simplemente un cálculo que nos dice que si yo tengo la inecuación lineal ax más b mayor que 0, yo inmediatamente sé cuál va a ser el conjunto solución de esa inecuación. ¿Por qué? Porque yo puedo despejar el x aquí. Ax más b mayor que 0, ¿cierto? Y aquí vamos a obtener que ax es mayor que b, ¿cierto? Si yo envío este número aquí dividiendo, vamos a obtener que x es mayor que b sobre a, Entonces, ¿cierto? Y eso es exactamente este intervalo de aquí. El conjunto solución va a ser ese intervalo de aquí. Profe, ¿no quedaría como menos B? Sí, es menos b, disculpe. Menos b sobre a. Ok, ¿lo que hice está bien o está mal? sí, ¿Está bien? ¿Todos están seguros que está bien? más o menos, vamos. Eh, Tendría que restringir. Ya. Entonces, no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque si vemos aquí las propiedades, si un número es mayor que otro, ¿cierto? Aquí tenemos que ax es mayor que menos b, y yo lo multiplico por un número negativo, disculpen, ahí sí, y yo lo multiplico por un número negativo, ¿qué pasa con la inecuación? Aquí el a estaba a la se derecha y ahora invierte. está a la izquierda, ¿cierto? Está todo Ah, malo. Ya. Entonces aquí, para pasar de este paso a este paso, ¿qué fue lo que hicimos en esta inecuación? Siempre tenemos que tener claro qué es lo que estamos haciendo en la inecuación para Del poder flujo pasar de de un flujo. paso a otro. Aquí multiplicamos por 1 sobre a, ¿cierto? A ambos lados. Cuando uno pasa dividiendo un número, lo que en realidad está haciendo es multiplicar por el inverso multiplicativo. sí. Entonces voy a borrar, pero voy a volver a escribir lo que ya tenía escrito. Ax más b mayor que 0. Esto nos dice que ax es mayor que menos b. ¿Sí? Entonces aquí, para poder despejar la x, debemos multiplicar por 1 sobre a. Ya.
Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si 1 sobre A, vamos a tener dos casos, que si 1 sobre A es positivo, no pasa nada y simplemente queda que X es mayor a menos B sobre A. Pero ¿qué pasa si 1 sobre A es negativo? Si 1 sobre A es negativo, entonces nuestra propiedad nos dice la inecuación se da vuelta. Entonces vamos a obtener que X es menor que menos B sobre A. ¿Sí? Entonces eso es súper, súper importante, que cuando estemos trabajando con inecuaciones no podemos llegar y pasar dividiendo ni pasar multiplicando, porque debemos tener en claro que depende de si el número es positivo o negativo, qué va a pasar con la desigualdad. Eso es súper, súper importante. Entonces tenemos estos dos casos. Este caso nos diría que el conjunto solución es menos b sobre a, infinito. Y en este otro caso nos diría que el conjunto solución es menos infinito, menos b sobre a. Pero eso sería como una unión que se hace, ¿no? No. Esto depende de la inecuación que nosotros estemos resolviendo. Por ejemplo, la inecuación 2x más 3 mayor que 0 puede tener o esta solución o esta solución. En este caso, 1 sobre a va a ser positivo, porque tenemos que a es 2. ¿Cierto? Aquí el a es 2. Entonces vamos a tener esta solución. Si es que el número que acompaña a la x hubiera sido negativo, por ejemplo, menos 2x más 3 mayor que 0, habríamos tenido este caso. ¿Sí? Y en este caso, porque el 1 sobre a habría sido negativo. Ok, entonces eso es lo que sería el conjunto solución de una inecuación lineal. Ya, entonces ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos este ejemplo. Vamos a tener una ecuación ahora. Esto no es una inecuación, sino que es una ecuación. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para que una ecuación esté bien definida? Debemos restringirla, ¿cierto? Sí. ¿Qué necesitamos restringir en esta ecuación? La X, la raíz. La raíz, exactamente. Necesitamos que esta raíz esté bien definida. Y para eso, la cantidad subradical debe ser mayor o igual a 0. Y como habíamos visto antes, aquí sumamos 1. Esto de sumar no tiene ningún problema. Recuerden que al multiplicar es cuando debemos tener cuidado. Y esto nos queda que x es mayor que 1. Entonces, en principio, nuestro conjunto de restricción de la raíz va a ser cualquier número mayor o igual a 1. ¿Sí? Pero hay una restricción que a la mayoría siempre se les olvida, y es que cuando tenemos una ecuación, tenemos esta ecuación, nosotros sabemos que la raíz es siempre... ¿Qué valores toma la raíz? Positivo. Siempre números positivos. Por lo tanto, si yo tengo que 3 menos x es igual a esta raíz, ¿qué debe pasar con 3 menos x? También tiene que tomar números Sí, positivos. también tiene que tomar. También tiene que tomar números positivos. Esto es muy importante. Si ustedes olvidan esta restricción, puede que obtengan soluciones que no son soluciones. Y aquí obtenemos que 3 es mayor o igual a x. O lo que es lo mismo, que x es menor o igual a 3. Entonces, como había dicho antes, este es el conjunto de restricción solamente de la raíz. Ahora debemos agregarle esto para tener el conjunto de restricción de la ecuación total. Entonces, nuestro conjunto de restricción total va a ser cualquier número del 1 al 3. ¿Sí? Esos son los números que hacen que nuestra expresión esté bien definida. ¿Sí? Esto es muy importante, hacer esta restricción, esta de aquí. Ya, y ahora vamos a ver por qué es tan importante. Si nos fijamos, ahora que ya tenemos restringido la ecuación y ya sabemos que está bien definida, vamos a poder elevar al cuadrado. Si nosotros no tuviéramos las restricciones, no podríamos elevar al cuadrado. Entonces aquí elevamos al cuadrado a ambos lados y obtenemos 3 menos x
al cuadrado es igual a la raíz de x menos 1 al cuadrado. Ya, papi, préndalo. Si resolvemos este cuadrado de binomio, ¿cierto? Obtenemos el primero al cuadrado, menos el primero el segundo por 2, más el segundo al cuadrado, es igual a, y aquí la raíz se cancela, y se puede cancelar solamente porque la raíz ya está bien definida en el conjunto restricción. Si no, no se podría cancelar. Y resolvemos la cuadrática obteniendo que x puede ser o 5 o x puede ser 2. Si nos fijamos, obtenemos la solución solamente el 2 porque el 5 no está en nuestro conjunto restricción, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado Sí. si nosotros no hubiéramos restringido esto? Hubiera dado una El solución 5 errónea. podría haber tomado valor. Exactamente, el 5 podría haber sido una solución, siendo que no lo es, porque podemos ver que si reemplazamos el valor 5, obtenemos 3 menos 5 va a ser igual a raíz de 5 menos 1, y esto nos dice que menos 2 es igual a raíz de 2. ¿Esto está bien? No es 2, Sí, votó. ¿Cómo? no es raíz de 2 igual. Pero te daría que Ah, 2 claro, perdón. es igual a menos. Cuatro. 2 Pero es lo solamente. mismo, es lo mismo. Es raíz de 4. Sí, ahí sí. Sí. Vamos a hacerlo de nuevo. Raíz de 4. Entonces, esto no es real, ¿cierto? No está bien definido y es por eso que debíamos hacer esta restricción y debíamos eliminar el valor 5. ¿Sí? Siempre es importante hacer esas restricciones. Entonces ahí les dejo un ejercicio propuesto para que ustedes lo resuelvan después. Restringir esta ecuación, ¿cierto? Deben restringir esa raíz y luego encontrar el conjunto solución. Para esto deben elevar al cuadrado y eliminar las ¿No? raíces. Ok. Entonces una vez que tenemos expresiones algebraicas bien definidas, nosotros vamos a saber que podemos utilizar las propiedades de los números racionales y de las potencias. Quiere decir esto que si yo tengo dos números elevados a una potencia racional, yo puedo separar los números, le voy a hacer un poquito de zoom aquí, yo puedo separar los números y dejar cada número elevado al exponente racional. Pero esto no se cumple siempre. ¿Sí? Esto se cumple solamente si ambos números son positivos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo tengo la raíz de AB? Según la propiedad, esto debería ser la raíz de A por la raíz de B, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Restringamos el lado izquierdo. ¿Qué nos dice el lado izquierdo? ¿Qué debe pasar con A por B? Debe ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Ya que la Sí. cantidad subradical debe ser positiva. Pero esto que A por B es mayor que 0 me dice que alguno de los dos debe ser positivo. O A es mayor que 0, mayor o igual a 0, o B es mayor o igual a 0. O, para que sea positivo, puede que los dos sean Pueden negativos, ser los ¿cierto? dos negativos. Sí. O B es menor o igual a 0. Estas son mis dos opciones. O ambos son positivos y su multiplicación es un número positivo, o ambos son negativos y su multiplicación es un número positivo. Pero, ¿qué pasa si tenemos el caso de abajo? ¿Está bien esta igualdad? No. No, No, ¿cierto? Porque aquí tendríamos algo negativo y algo negativo. Entonces tenemos que tener cuidado y esto va a estar bien definido siempre que todo lo que estemos haciendo esté bien definido, ¿sí? Necesitamos que ambos números sean positivos para que se cumpla esta igualdad. Aquí dice que A y B deben ser números positivos, si no, no se va a cumplir esta igualdad y no la podemos utilizar. ¿Sí? Eso es súper importante. Ok, entonces aquí vamos a tener una proposición que nos da propiedades para poder resolver las inecuaciones a las que nos veamos enfrentados. ¿No le pasa? ¿Qué le pasó? Esto me dice que si A es menor que B y C es menor que D, AC va a ser menor que BD. Es decir, si yo tengo un A número ver. menor que otro y otro menor que un cuarto número, la multiplicación del primero con el primero
va a seguir siendo menor que la multiplicación del segundo con el segundo. ¿Sí? Eso dice ahí. Y aquí hay un pequeño error, pero lo que nos dice es que si un número A es menor que un número B, esto va a implicar que A a la n va a ser menor que B a la n. Siempre y cuando el exponente sea un No me número deja natural desactivar. positivo y ambos números sean reales positivos. De lo contrario, no podemos utilizar las propiedades de potencia. Si necesitamos que ambos sean positivos. ¿Sí? Esta propiedad de aquí es muy difícil de demostrar, así que no lo vamos a hacer. Pero ya la podemos utilizar. Podemos saber que si A es menor que B, entonces A elevado a n va a ser menor que B elevado a n. Y podemos desprender de esto mismo que si A es menor que B, también podemos aplicar la raíz enésima y que la raíz enésima de A es menor a la raíz enésima de B. Siempre y cuando pase esto, es muy importante. Si no pasa esto, no podemos utilizar estas propiedades. Ok. Y como última proposición, vamos a ver que si una multiplicación de números es positiva, ¿qué debe pasar? Como veíamos antes, Los o dos ambos son son positivos. positivos o ambos son negativos. Cualquiera de estas dos opciones puede pasar. Y lo mismo para negativos. ¿Sí? Si yo tengo una multiplicación que quiero que dé negativo, ¿qué debe suceder? Uno de los dos tiene que ser negativo. Exactamente. Uno de los dos debe ser negativo. Esto es muy, muy, muy importante porque nosotros nuestras inecuaciones siempre vamos a intentar resolverlas dejando un lado mayor o igual a 0 o menor o igual a 0. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Nos dice que nosotros debemos analizar los signos de cada factor, debemos ver qué signo tiene A y qué signo tiene B para saber cuándo esto va a ser positivo. Entonces veamos este ejemplo en particular. ¿Sí? Tenemos, encuentre el conjunto solución de la siguiente inecuación. 6x cuadrado menos x menos 2 mayor que 0. Entonces tenemos 6x cuadrado menos x menos 2 mayor que 0. ¿Qué debemos hacer? Debemos factorizar el lado izquierdo para poder escribir esto como factores y así analizar a cada factor, analizarle su signo. Entonces, como habíamos visto, para factorizar esto debemos multiplicar arriba y abajo por 6, ¿sí? Y vamos a obtener esto. 6x cuadrado menos 6x menos 12. Y esto nos permite factorizar de esta forma esta ecuación cuadrática. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que yo tengo una multiplicación de dos factores mayor o igual a 0. Y la proposición anterior que nos dice que para que esta multiplicación sea mayor o igual a 0, ¿qué debe pasar? O ambos deben ser positivos o ambos deben ser negativos. ¿Cierto? O ambos son positivos o ambos son negativos. Ok, entonces, ¿qué pasa si ambos son positivos? Si ambos son positivos, o más bien, ¿cuándo ambos son positivos? Necesitamos que 2x más 1 sea mayor que 0 y que 3x menos 2 sea mayor que 0. Esto pasa cuando x es mayor que menos 1/2 y esto pasa cuando x es mayor que 2/3. Si graficamos esto, tenemos el menos 1/2, tenemos el 2/3. Necesitamos que ambos sean positivos, es decir, que ambos sean mayor que el valor. Entonces tenemos esto de acá y tenemos esto de acá. Si vemos dónde se juntan ambos, vemos que todos son mayores que 2/3. Por lo tanto, x debe ser mayor que 2/3. ¿Sí? Y esto, si lo escribo como intervalo, va a ser 2/3, infinito. ¿Sí? Esta es la solución que está aquí
Esto que dice de 2/3 a infinito, y esto es cuando ambos son positivos. Pero si ambos son negativos, vamos a obtener lo mismo, pero hacia el otro lado la inecuación. Vamos a obtener 2x más 1 menor que 0 y 3x menos 2 menor que 0. Y como habíamos visto antes, esto va a significar x menor que menos 1/2 y x menor que 2/3. Si utilizamos la recta, vamos a tener aquí el menos 1/2, aquí el 2/3, y ambos son menor. Entonces vamos a tener ahora hacia la izquierda y ya no hacia la derecha. Y estos se van a intersectar en todo lo x menor que menos 1/2, y esto es exactamente el intervalo menos infinito, menos 1/2. Y es por esto que el conjunto solución de la inecuación de arriba es la unión entre menos infinito, menos 1/2 y 2/3 infinito. ¿Esto es por qué? Porque o ambos pueden ser positivos, obteniendo estos, o ambos deben ser negativos y ahí obtenemos esto. ¿Sí? ¿Queda alguna duda sobre eso? Siempre que tengamos una inecuación, debemos factorizar, escribir todo como factores y analizar el signo de cada cosa, de cada elemento de la expresión. Probablemente con el siguiente ejemplo quede mucho más claro. Ok, entonces veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el ejemplo x menos 1 dividido de x más 5 mayor que 0. Entonces nosotros vimos la propiedad de que AB mayor que 0, esto pasaba así: A era mayor que 0, B era mayor que 0, o A menor que 0 y B menor que 0. Esto pasa lo mismo, exactamente lo mismo, si es que tenemos en vez de una multiplicación, una división, ¿cierto? Si A sobre B es mayor que 0, necesitamos que A sea mayor que 0, B sea mayor que 0, o que A sea menor que 0 y B sea menor que 0. Lo que estamos diciendo aquí, en realidad, es que más por más es más, menos por menos es más, y aquí estamos diciendo que más dividido en más es más, y que menos dividido en menos es más. Entonces vamos a utilizar esto para resolver esta inecuación. Lo primero que debemos hacer es restringir la inecuación, y ahí obtenemos que x debe ser distinto de menos 5. Por eso nuestro conjunto de restricción es menos 5. Y ahora debemos analizar la siguiente tabla, y las tablas desde ahora van a ser nuestros mejores amigos para resolver inecuaciones. Entonces vamos a escribir en la tabla exactamente los valores en donde nosotros tenemos ceros. ¿Me Lo escuchan? de abajo se va a hacer 0 en menos 5, y lo de arriba se va a hacer 0 en 1. Y tenemos luego todo lo que está después del 1, lo que está entre el menos 5 y el 1, y lo que está antes del menos 5. Y debemos analizar el signo. ¿Qué pasa si x es menor que menos 5? ¿Qué valor va a tomar la expresión x menos 1? ¿Va a ser positiva o negativa? Negativa. Va a ser negativa, ¿cierto? Si nosotros reemplazamos cualquiera de estos valores en esta expresión, nos va a dar un número Profe, negativo. Cuando x profe, es exactamente menos 5, también. Si es que x está entre menos 5 y 1, también sigue siendo aún negativo. Si es que x es exactamente 1, va a ser 0. Y si es que x está entre 1 e infinito, va a ser positivo. Y así sucesivamente analizamos los signos de cada factor que nosotros tengamos en nuestra expresión algebraica. Vamos analizando los signos de cada factor. Y luego escribimos la ecuación total. Aquí tenemos la ecuación total y vemos que menos dividido en menos va a dar más. Vemos que menos dividido en 0 va a dar algo que no existe. Menos dividido en más va a dar menos. 0 dividido en menos va a dar 0. Y más dividido en más va a dar más. Y nosotros necesitamos que sea positivo. Entonces, ¿cuáles nos sirven? Nos sirven este, ¿cierto? Y nos sirve este, ¿cierto? Vemos solamente los que nos dan positivo. Y por esto el conjunto solución es menos infinito menos se 5 cortó. unido al 1 infinito. ¿Sí? Así es como se resuelve una inecuación que no tiene solamente un factor, sino que tiene varios factores. Debemos analizar los signos de cada factor y ver cuáles nos sirven, cuáles son positivos.
Y con eso terminamos la clase de hoy día. Les dejo esos ejercicios Hasta la propuestos para que próxima. los hagan. Si se fijan, aquí tenemos varios factores. Debemos analizar el signo de todos los factores y ver cuándo esto va a dar positivo. ¿Sí? Debemos hacer este mismo recuadro, pero con cada ¿Qué? uno de estos factores. ¿Me En este escucha? caso de aquí, sí, Ah, ya. Profe, esos valores que salen pucha, arriba, ese X perteneciente en sí, la tabla, los valores que salen arriba, ¿de dónde se salen? ¿Cómo se sacan? ya. Estos son donde se hace cero cada factor. Lo que estamos haciendo es, la ecuación de arriba se hace cero en 1, entonces anotamos el 1. La Ah, ecuación de abajo se hace 0 en menos 5, anotamos el menos 5, y tenemos aquí infinito, y tenemos aquí menos infinito. Y esta es la tabla que nosotros hacemos. Entonces aquí tenemos, quizás aquí está un poco escrito medio engorroso, aquí tenemos el intervalo 1 infinito, que en verdad es este. Tenemos aquí el intervalo menos 5, 1, que es este, y el intervalo menos infinito, menos 5, que es este. Y aquí es donde vamos analizando los signos. Aquí tenemos menos, menos, más. Después tenemos menos, más, más. Y después tenemos que ambos juntos va a ser más, menos, más. Y por eso nos sirve este intervalo, porque aquí nos da positivo, y este intervalo, porque aquí nos da positivo. Siempre ¿Profe? debemos ver los ceros, es decir, donde se hace cero lo de arriba, donde se hace cero lo de abajo, y escribir justamente esos elementos aquí. ¿Sí? Profe, ¿Sí? según yo hay otra forma de poder sacar esa tabla, pues no, Sí, hay porque varias formas. sí, yo me acuerdo de esa tabla, pero de otra despejando forma. X, yo la despejaba, en el colegio tenía que despejar Ah, a X y después la reemplazar en la tabla. Claro. En mi opinión, esta es la forma más clara de hacerlo, ¿sí? Encontrando los ceros de la ecuación. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo de acá abajo, podemos calcular exactamente cuándo este factor se hace cero, cuándo este factor se hace cero, cuándo este factor se hace cero y cuándo este factor se hace cero. Entonces podemos hacer la tabla con facilidad. Y analizar cuándo se hace cero la ecuación es simplemente realizar la tabla con cuidado. Y vamos a obtener el resultado de la inecuación. Esa tablita también sirve para las restricciones, ¿no? Exactamente, sirve para las restricciones. En el caso, por ejemplo, de que tengamos una raíz con dos factores, necesitamos también que la multiplicación de ambos sea positiva. Entonces debemos ver cuándo se hace cero el primero, cuándo se hace cero el segundo, y hacer esta misma tablita. Y escoger los valores donde sea positivo, porque necesitamos que lo que esté dentro de la raíz sea un número positivo. ¿Sí? Entonces eso era lo que teníamos que ver hoy día. Vimos todo lo que es de orden en los números reales e inecuaciones. Hoy día van a tener ayudantía y ahí van a practicar más un poco lo que son las inecuaciones, pero esencialmente es solamente esto, resolver el recuadro, la tabla. Y una vez cuando tengan ecuaciones de este tipo, lo que deben hacer, al igual que las ecuaciones lineales y ecuaciones de segundo grado, es siempre pasar esto hacia la izquierda restando. Recuerden, nunca, nunca multiplicar. ¿Por qué? Porque ahora sí que tenemos que tener cuidado que si multiplicamos cosas negativas, se va a dar vuelta la inecuación. Entonces, para ahorrarnos ese cálculo, siempre pasamos restando y dejamos todo, por ejemplo, aquí menor o igual a 0, o en otro caso mayor o igual a 0. Sí. Y resolvemos la expresión algebraica y vamos a encontrar factores de este tipo. Una vez que tenemos factores de este tipo, hacemos la tabla nuevamente. Y recuerden que pueden hacerme cualquier duda por el email en cualquier momento del día. Sí, ¿profe? después voy a mandar los resultados de los ejercicios propuestos por el aula. ¿A qué hora se tiene ayudantía hoy día? 12:20. Ah, ya. ¿Sí? Por hoy día no van a tener sesión de Zoom, pero desde el miércoles ya comienzan las sesiones de Zoom con el ayudante. ¿Sí? Él se va a Sí, conectar sí. para resolverles dudas por Zoom. Por hoy simplemente va a subir la ayudantía al comienzo del bloque y al final del bloque va a subir la pauta de la ayudantía.
Igual lo tenemos por WhatsApp. Ok, espero que se haya entendido la clase. Cualquier duda, recuerden hacérmela llegar, por favor, para que no les quede ninguna. ¿Profe? Sí. Que esté bien. Gracias. La prueba está anotada en el aula. Déjenme buscar. No recuerdo exactamente cuándo va a ser. Pero las fechas se mantienen exactamente igual. La única que se cambia es la de la primera evaluación. Aquí tenemos las fechas. Primera prueba, 13 de mayo. Ese es el día de la primera prueba. La primera. Sí. Tienen una evaluación antes. Recuerden que tienen un taller. Es por esto que está el taller disponible en el aula. Ese es un taller de práctica. ¿Sí? Es para que practiquen. Así va a ser la primera evaluación, que va a ser el 22 de abril. Y eso va a ser algo así como un control. Es como una evaluación previa a la prueba. Después van a tener la prueba el 13 de mayo. Recuerden que todos estos archivos están en el aula, si es que lo quieren ver. Aquí está cuánta ponderación tiene cada evaluación, cuáles son los requerimientos para ir a examen, cuál es la nota de presentación, etc. Profe, ¿Sí? el día de la prueba, ¿cómo se va a hacer? ¿Va a Todavía ser no con tenemos claro alternativa o va a cómo va a ser ser la prueba. con, como ¿Sí? Así que, ponerlo, como lo puso en el taller que puso? claro, todavía no sabemos cómo va a ser la prueba. Si es que resulta bien el taller, quizás la prueba también sea de esa forma. Pero si es que no resulta bien el taller, quizás tengamos que hacer una nueva forma de evaluación. Todavía no lo tenemos claro, estamos resolviendo las cosas en el camino para poder hacerlo bien. Profe, no me quedó claro, ¿el taller es con nota? El taller que está en el aula no es con nota, es para que practiquen. El 22 de abril se va a subir un taller que es igual a ese, no obviamente con otras preguntas, y ese va a ser con calificación y van a tener un cierto tiempo para resolverlo. Pero el que está Ah, ahora en ya. el aula es sin nota y es solamente para Ok. practicar y que ustedes se acostumbren al sistema. Ya, gracias, profe. Ok, estimados y estimadas, tengo una clase ahora en 4 minutos, así que los dejo. Cualquier duda me la hacen llegar al mail y Ya, durante el perfecto. día voy a subir la clase a YouTube y les voy a enviar el link. Vale, gracias. ¿Sí? Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Profe. profe. Eso Chao, va, que profe. esté bien.